El 21 de agosto recordamos y celebramos a San Pío X. Este papa, a comienzos del siglo XX, tuvo que tomar medidas, llamémoslas drásticas, por una crisis que estaba experimentando la Iglesia. ¿De qué se trataba? Podemos llamarla, y ese es el nombre con el que le recoge esta crisis la historia, la crisis modernista. O sea que debemos entender lo que es el modernismo, debemos entender cuál es el daño que estaba causando, para también comprender cuáles fueron las medidas, repito, fuertes, incluso se podría decir drásticas, que tomó San Pío X. El modernismo es un deseo de adaptar la fe de acuerdo con lo que es aceptable en cada época. Es la definición más corta y más precisa que conozco. La repito. Modernismo es aquella herejía, es decir, un pensamiento que nos aparta de la fe verdadera. Modernismo es aquella herejía que pretende adaptar la fe de acuerdo con lo que es aceptable en cada época de la historia. Y como la historia humana es dinámica y vienen unos movimientos filosóficos, políticos, sociales, económicos, el modernismo no es un solo error, como podría ser, por ejemplo, el arrianismo o el nestorianismo. No, el modernismo no es un solo error, sino más bien es una máquina de errores. Y por eso una de las expresiones que utiliza San Pío X es que el modernismo es como un resumen de todas las herejías en la medida en que tiene la capacidad de aceptar cualquier error si ese error es primero aceptable ante los ojos del mundo. Es un error muy difícil de combatir precisamente por su carácter, llamémoslo voluble o dinámico. Y es un error que había tenido un impacto muy fuerte en el siglo XIX. Ya dijimos que San Pío X pues, llega a la sede de Pedro a comienzos del siglo XX. Entonces, ¿cuáles eran los rasgos principales del modernismo que conoció San Pío X? Ya dijimos que esto va cambiando y también hay modernismo en nuestra época, herejía modernista en nuestra época. En aquel tiempo creo que había sobre todo tres rasgos que preocupaban particularmente a este santo papa. El primer rasgo es que había como el deseo de que la fe de la Iglesia se adaptara a la ciencia. Tal vez es el aspecto más visible. Por ejemplo, la ciencia de la época estaba muy marcada por la teoría de la evolución de Darwin. Y sobre todo, porque la teoría de la evolución es una cosa muy amplia, pero sobre todo hay un aspecto de la teoría de la evolución que es absolutamente incompatible con nuestra fe cristiana. Y ese aspecto es que la sola naturaleza, diríamos, el solo universo visible, para que nos entendamos mejor, el solo universo visible, por acción de sus fuerzas intrínsecas, es decir, sin ninguna otra intervención, produjo la especie humana. Esto, por supuesto, significa que vamos a negar que haya un designio o plan de Dios para la raza humana, y significa también que vamos a negar que haya un alma inmortal, porque si lo único que produjo la especie humana fue la materia, ciertamente no necesitamos de un Dios y no necesitamos hablar de alma. Ese aspecto que es incompatible con la fe hoy en día y que siempre ha sido incompatible con la fe, ese aspecto particular, pues es parte de lo que era el credo científico de aquella época. Insisto en aquella época porque luego la teoría de la evolución ha evolucionado también y hay distintas versiones de la teoría de la evolución en nuestro tiempo. No es ya una teoría unificada y tampoco se corresponde con lo que dejó Charles Darwin a mediados del siglo XIX. De tal manera que las distintas versiones de la teoría de la evolución pueden dejar campo
y un campo amplio para hablar de una intervención de un Dios creador y para hablar de un alma inmortal. Eso no era pensable en el siglo XIX. Entonces, el modernismo del siglo XIX pretendía expresar la fe, digamos, violentándola, estirándola, moldeándola para que pudiera caber ese evolucionismo. Ese es un ejemplo de lo que llamamos modernismo. Otro ejemplo tiene que ver, y esto también tuvo un gran impacto, tiene que ver con la ideología liberal. Sé muy bien que en nuestro tiempo, pues hablamos también del liberalismo y hay teorías del libertarianismo y hay teorías sobre los partidos liberales. Tenemos que situarnos en lo que era el siglo XVIII y el siglo XIX, en los orígenes del liberalismo, de aquel liberalismo que conoció el Papa San Pío X. Había la idea de que los que siguen el camino de la Iglesia no son libres en su pensamiento. Y por eso se utilizaba la expresión libre pensador. Cuando una persona quería emanciparse de la Iglesia y tomar distancia de toda enseñanza de la Iglesia, se declaraba un libre pensador. Y ese libre pensador, pues obviamente pretendía que todo lo que enseña la Iglesia, pues es un engaño, es una patraña, es hipocresía, al estilo de lo que predicó y escribió muchas veces Voltaire en el siglo XVIII. Entonces el liberalismo del siglo XIX es un liberalismo totalmente anticlerical, antieclesiástico, que pretende sacudir toda autoridad de Dios sobre la sociedad humana. Y había, dentro de incluso algunos pensadores católicos, quienes pretendían que ese liberalismo fuera compatible con la fe cristiana. Esa es otra dimensión de la herejía modernista. Finalmente, en términos de la Biblia, que tal vez era como lo más sensible, en términos de la Biblia, pues muchos estaban convencidos por una mezcla de estos factores científicos y socioculturales, estaban convencidos de que había que reinterpretar completamente la Biblia, prácticamente convirtiéndola no en una guía de nuestra fe ni en una revelación de quién es Dios, sino simplemente en un manojo de buenos ejemplos, de puros ejemplos morales. Ustedes saben que esa tendencia sigue hasta nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay muchos que pretenden ver a Cristo simplemente como una especie de buen ejemplo, como que Cristo simplemente muestra, sí, que uno puede ser bueno, pero igual lo puede mostrar cualquier otro, seguramente Buda hizo lo mismo. Esa manera de pensar que reduce la revelación bíblica a un manojo de buenos ejemplos, ejemplos morales, eso estaba muy presente también en el siglo XIX. Y es posible que en todo lo que he tratado de resumir aquí, tú digas, oye, pero eso también pasa en mi tiempo. Oye, pero eso también pasa en mi parroquia. Oye, pero es que yo conozco un sacerdote que habla así. Por eso decimos que la herejía modernista sigue en nuestro tiempo. Bueno, yo creo que es evidente el peligro que trae el modernismo, porque en la medida en que el modernismo nos aparta del contenido de la fe y pretende simplemente convertirnos en siervos más o menos dóciles de cada época de la humanidad, pues ya esa no es la fe de los apóstoles, ya esa no es la fe de la Iglesia, ya esa no es la fe que nos salva. Y por eso el Papa San Pío X reaccionó con mucha fuerza. Y esa fuerza se mostró especialmente en una encíclica muy drástica. Esa encíclica se llama Pascendi, se escribe P-A-S-C-N-D, Pascendi. En la encíclica Pascendi, pues San Pío X se va con todo, como un pastor celoso que quiere guardar el rebaño. Termino diciendo que debemos ser cuidadosos al leer estos documentos, porque uno puede pensar que cualquier persona que hable desde el ángulo liberal hoy está refiriéndose a lo mismo que dice la encíclica Pascendi. Cuidado con eso. Ha pasado un tiempo y es necesario discernir muy bien qué era lo que estaba atacando, qué era lo que estaba denunciando el Papa San Pío X y qué es lo que queda hoy. San Pío X nunca fue enemigo ni de la ciencia, ni de la historia, ni de la política. San Pío X quería preservar el rebaño de Cristo
y para preservar el rebaño de Cristo tomó todas las medidas que consideró pertinentes. Yo creo que a nosotros nos corresponde seguir las huellas de San Pío X y también nosotros estamos llamados a permanecer fieles, no a lo que hoy piensa el mundo, no a lo que hoy le gusta al mundo, no a lo que hoy ha normalizado el mundo, sino a aquello que nos ha enseñado Cristo, aquello que nos ha enseñado el auténtico magisterio de la Iglesia, aquello que nos dieron los apóstoles. San Pío X ruega por nosotros.